Este hombre fue un auténtico monstruo. Hasta la fecha no se ha encontrado su cabeza. Se dice que se encuentra en algún museo underground de Guatemala. Te voy a contar la historia del primer asesino en serie de Guatemala, José María Miculax. Así que acompáñame a ver los aterradores detalles. Mientras el mundo veía los finales de la Segunda Guerra Mundial, Guatemala comenzaba su revolución en 1944. Este es el típico caso en el cual, debido a la situación política de un país, no se le presta demasiada atención a ciertos crímenes, mucho menos si se encuentran en aldeas o lugares bastante alejados de la ciudad. Y así como el caso de José María Miculax, no dudo que hayan muchos otros que no fueron resueltos en aquella época. En el prontuario de Miculax se llegó a considerar 15 víctimas, confesas menos de ellas, pero quién sabe, quizás hayan muchos más que no fueron encontrados. Los padres de Miculax llegaron a Ciudad de Guatemala desde Patsicia, Chimaltenango, y trabajaban en el campo. Eran personas muy sencillas y analfabetas. Se sabe poco de la vida temprana de José María, pero se sospechaba que fue producto de un embarazo no deseado cuando su madre era una adolescente. Lo que se sabe de su infancia es por lo que le comentó a su compañero de celda. Compartió que Miculax no tenía ninguna tendencia o una personalidad que se podría considerar psicótica, y de lo que le contó el asesino serial, durante su niñez no parecía mostrar ningún tipo de comportamiento irregular. Creció en un hogar donde su padrastro, quien era un alcohólico, abusaba de toda la familia. Se cree que eran abusos físicos y sexuales. Miculax se identificaba como homosexual, lo que lo expuso a discriminación y lo llevó a esconder esa parte de su personalidad. Por años no tuvo una figura de autoridad en su vida que le enseñara a diferenciar entre el bien y el mal, en especial porque nunca recibió ningún tipo de educación. Debido a este contexto, la vida criminal de Miculax empezó a muy temprana edad. Al llegar a su adolescencia, él no supo cómo manejar sus fantasías sexuales, por lo cual, en una desesperada búsqueda de encontrar una solución, comenzó con robos menores. Ocasionalmente se cambiaba el nombre para no ser identificado, y según se cuenta, llegó a ver el crimen como una vida totalmente normal. Una de las únicas relaciones cercanas que tenía Miculax era con su primo Mariano, con quien compartía sus ideas perversas. A los 15 años empezó a abusar de niños y llegó a ser arrestado cuando tenía 16 años por abuso y secuestro de niños. Se le sentenció a 4 años de prisión. Se dice que en la cárcel no actuó de forma maligna, jamás presentó síntomas de algún trastorno o condición mental. Jamás acudió a la violencia física ni sexual. Se supone que la verdadera razón era porque era una presión de mayores, por lo que no tenía su tipo de víctimas al alcance. En enero de 1946, Miculax terminó su sentencia. Al salir de la cárcel, volvió a sus acciones de violencia sexual y física. Su primo Mariano fue quien lo recogió y de inmediato empezaron a planear sus acciones criminales. Justo después de esto comenzaron a salir noticias acerca de desapariciones y hallazgos de cadáveres de niños. Entre enero y abril de 1946 se hallaron un total de 15 víctimas de entre 8 a 15 años. El primero fue encontrado el 23 de febrero de ese mismo año. Se trató de Enrique Sactic Cuyuch. El niño fue encontrado en la finca de El Naranjo y se describe que su cuerpo estaba totalmente mutilado, no tenía los brazos y, según expedientes forenses, parecía como si un automóvil le hubiese pasado encima. El 30 de marzo a las 11:30 horas, un joven encontró a su hermano sin vida. El padre de ambos había mandado al hijo menor, Francisco Juárez Ajvix, a visitar a su hermana, pero nunca regresó. El mayor de los hermanos fue a buscarlo, solo para encontrar el cuerpo en un bosque a varios kilómetros de la carretera más cercana. La descomposición de su cuerpo estaba a nivel que partes estaban dañadas por animales que habían comido de su cuerpo putrefacto. Tenía una soga atada al cuello, y la autopsia mostró que su causa de muerte fue la asfixia. Sin embargo, en esta historia tenemos un sobreviviente. El 23 de enero de 1946, Miguel Ángel Valenzuela le dijo a su madre que 2 hombres le dijeron que tenían unos conejos que enseñarle. Cuando lo tenían solo, le dijeron que si se quejaba o hacía algún ruido, lo matarían. Abusaron de él y el joven logró escapar cuando le dieron por muerto y los atacantes se retiraron. Esta era la táctica de Miculax. Él le decía a los niños que tenía conejitos de colores, con lo cual se los llevaba a áreas muy alejadas para poder abusar de ellos. Luego, cuando las víctimas se encontraban distraídas, Miculax ataba una soga alrededor de su cuello para asfixiarlos y acabar con sus vidas.
Miculax en su juicio dijo que terminaba su abuso cuando sentía al niño dejar de respirar, por lo que se llegó a decir que lo que la excitaba no era el acto sexual, sino ver a los niños morir. Tras varias desapariciones y encuentros de cadáveres, las autoridades llegaron a la conclusión de que había un asesino en serie, o en este caso que eran dos, pero por aquellas épocas se empezaron los rumores de que quien mandaba a matar a los niños era el presidente Juan José Arévalo. Este había tenido un accidente automovilístico, el cual le dañó la columna vertebral, perdiendo gran parte de su líquido. Por lo tanto, contrataba a alguien para asesinar a los niños y poder robarles el líquido de la columna. Por supuesto que a falta de evidencias, este rumor al final se cayó, ¿no? Porque encontraron a Miculax culpable de todos los asesinatos. La presión pública fue la que hizo que las autoridades actuaran y lograran capturarlos. Entre las víctimas comprobadas estaba una de 18 años, 2 de 15, 2 de 14, 5 de 13, 2 de 12, 2 de 11 y 1 de 10. Eran niños de Guatemala, Mixco, Santa Catarina Pinula, Antigua Guatemala y San Pedro Zacatepeques, pero la mayoría de los cuerpos fueron encontrados en Chimaltenango, Guatemala y Zacatepeques. El 27 de abril de 1946, una anciana dio una descripción detallada de los criminales, luego de haberlos visto por la calle. No los encontró realizando algún crimen, sino que identificó a Miculax por su forma de caminar peculiar, detalle dado por parte de la descripción de víctimas sobrevivientes. Primero se capturó a Miculax y luego a Mariano. No se tiene información de la operación ni de la captura, ya que en realidad los criminales andaban por las calles libremente sin mayor intento de ocultarse. Miculax no dudó en confesar sus asesinatos más recientes, dando las localizaciones de sus víctimas. Así fue como se encontraron los huesos y cuerpos del resto de niños. Miculax confesó varios de los asesinatos, los cuales contaba de forma clara, detallada y en apariencia honesta, como si se tratara de un tema cotidiano. Los presentes en el juicio mencionaron que no mostraba ningún remordimiento o pena en su lenguaje corporal y tono de voz. Llegaron a describirlo como un sadista y loco. No se sabía cómo seguir con el juicio luego de que Miculax había confesado todo, hasta que los padres de las víctimas le mandaron una carta al presidente, donde pedían explícitamente que fuera ejecutado el asesino y violador, ya que solo con su vida puede pagar por sus crímenes. Pidieron que fuera fusilado públicamente para que el gobierno diera una muestra de autoridad y orden para garantizar la seguridad y vida del pueblo. Por la tardanza del caso de Miculax, se aprobó el decreto 235 del Congreso de la República, conocido como la Ley Miculax. Esta normativa abrió el proceso para enjuiciar asesinos. El 18 de junio de 1946, Miculax fue condenado a la pena capital por 2 de los 15 asesinatos que confesó, ya que estos fueron los que pudieron probarse ante el juicio. A Mariano se le condenó por 30 años, por ser cómplice de todas estas atrocidades. Luego de un mes de su sentencia, Miculax fue puesto frente a un pelotón de fusilamiento. Esto fue justamente en el cementerio general y cientos de personas se hicieron presentes al fusilamiento. A Miculax se le ofreció última voluntad, a la cual él pidió estar vestido con traje y sombrero, 2 octavos de aguardiente y recibir asistencia espiritual. Al dar sus últimas palabras, este hombre no pidió perdón ni mostró arrepentimiento. Lo único que dijo fue que él había asesinado únicamente a 4 menores y que el resto de las víctimas eran de su primo Mariano. Sin duda alguna es un caso bastante triste, sobre todo por la situación política del país, la cual impidió que el caso se resolviera con más prontitud. Pero algo muy interesante es que luego de ser fusilado a los 21 años, la Universidad de San Carlos pidió ser examinador del cerebro de Miculax, principalmente gracias al psiquiatra Carlos Federico Mora. Lo malo de la situación fue que realmente no se pudo encontrar ningún tipo de trastorno psicológico o alguna evidencia física en el cerebro que pudiese revelar qué era lo que pasaba por la mente de Miculax. No se podría decir que fue por la época, quién sabe, quizá no teníamos los recursos para poder averiguar con exactitud qué era lo que sucedía, pero de momento, según los registros, realmente no se encontró nada en el cerebro, ya que entonces se creía que incluso el tamaño del cráneo podría afectar a este tipo de acciones violentas. Lo más tenebroso del caso es que hasta la fecha no se sabe qué pasó con el cuerpo de Miculax. Las autoridades decidieron ocultar cualquier registro de donde hubiese sido enterrado el cuerpo, y en cuanto a la cabeza, tampoco se sabe. De hecho, como te comentaba, la cabeza estuvo en estudios, pero en los años 90 fue cuando esta desapareció. Se sospecha que esta fue robada y llevada a algún museo underground en el cual solo puede asistir gente
con demasiada posibilidad económica. De hecho, como leyenda local, entre los años 40 y 50 se le decía a los niños que el coco se los llevaría, refiriéndose a Miculax como el coco de Guatemala. Y bueno, hasta acá llegamos al caso del día de hoy. Espero que te haya entretenido. Déjame saber en los comentarios si ya conocías esa historia. Si no estoy mal, creo que aparece en los libros de En la calle en donde tú vives. Pero es muy interesante. Yo no sabía que había habido un asesino en serie aquí en Guatemala. Déjame saber de qué otros casos te gustaría que platicáramos en el canal. Y te invito a que te suscribas y a que me sigas en mis redes sociales para más contenido como este. Nos vemos en la próxima.